Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. Hace algunos días publiqué un video exponiendo la doctrina católica sobre la Sagrada Eucaristía con motivo de la fiesta de Corpus Christi. Ahora quiero continuar con un tema muy relacionado que es el santo sacrificio de la misa. ¿Sabes lo mínimo que un católico bien formado debe saber sobre la Santa Misa? Quédate. Ve todo el video hasta el final para que te des cuenta si conoce realmente la doctrina católica sobre la misa o solamente has recibido una catequesis superficial como la mayoría de los católicos y te estás perdiendo de experimentar con mayor profundidad, con mayor intensidad los beneficios de la Santa Misa. Vamos directo al grano, como decimos acá en México. Les voy a compartir pantalla para mostrarles de dónde voy a tomar la exposición de hoy. La vez pasada, cuando hablé de la Sagrada Eucaristía, les expuse el decreto del Concilio de Trento sobre este tema. Ahora voy a tomar del mismo concilio este decreto sobre el sacrificio eucarístico. Como pueden ver, esta fue la sesión 22 del Concilio de Trento, que es la celebrada en tiempo el sumo pontífice Pío IV, el 17 de septiembre del año 1562. Alguien podría decir, bueno, ya esto ya pasó, esto fue hace mucho tiempo, seguramente ya ahora sabemos más cosas sobre la misa. Miren, no, esto no pasa de moda. Esto es lo mínimo, lo básico que todo católico debe saber y se los voy a mostrar con el mismo documento. Dice allí, doctrina sobre el sacrificio de la misa. Pongan atención, por favor, esta es la introducción que hacen los padres conciliares para exponer la doctrina sobre la misa. El Sacrosanto Ecuménico y General Concilio de Trento, congregado legítimamente en el Espíritu Santo y presidido de los mismos legados de la sede apostólica, procurando que se conserve en la Santa Iglesia Católica en toda su pureza la fe y doctrina antigua, absoluta y en todo perfecta del gran misterio de la Eucaristía. Permítanme hacer un paréntesis, está largo el párrafo. Pero miren, ¿qué buscaban los padres del Concilio de Trento? Buscaban que se conserve en la Iglesia Católica toda la pureza de la fe, la doctrina antigua, o sea, una doctrina que viene desde los apóstoles. No es una doctrina que se inventó en el Concilio de Trento. Mucha gente piensa que cada papa que va llegando a ocupar ese cargo puede inventarse una doctrina nueva o cambiar doctrinas antiguas. Bueno, así no es la Iglesia Católica. Nosotros creemos la doctrina de Jesucristo. ¿De qué nos serviría pertenecer a una iglesia que no nos enseña hoy la misma doctrina que Jesucristo predicó a los apóstoles? ¿Qué sentido tiene ser cristiano y estar en una iglesia que ya no enseña la doctrina de Cristo? Entonces, la Iglesia Católica no puede cambiar la doctrina porque si la cambiara dejaría de ser la Iglesia de Cristo. Engañaría a los hombres en lugar de ser para ellos columna y fundamento de verdad. Bueno, dice aquí que disipados todos los errores y las herejías, instruida por la ilustración del Espíritu Santo, enseña la Iglesia, declara y decreta que respecto de ella, en cuanto es verdadero y singular sacrificio, se prediquen a los fieles los dogmas que siguen. Atención, los padres del Concilio de Trento pensaron que esta doctrina que vamos a escuchar debe de ser predicada, enseñada a todos los fieles, de todos los tiempos, obviamente, porque, vuelvo a repetir, la doctrina católica no va cambiando con el tiempo. Entonces, esto es lo que deberías de saber. Ahora, he explicado muchas veces en muchos programas que estamos viviendo un tiempo crítico para la iglesia, un tiempo en el que lamentablemente en muchos ámbitos eclesiales no hay claridad doctrinal, no se enseña lo que se debería enseñar e incluso hemos llegado al punto de que en parroquias, colegios católicos, centros de catequesis, grupos, movimientos pastorales, etcétera, no en todos, pero en un buen número, se enseñan doctrinas contrarias a la fe católica.
Se enseñan ideologías en lugar del evangelio. Por eso es muy importante que te quedes hasta el final de este video para asegurarte de que realmente te catequizaron bien. Si no lo hicieron, tienes la oportunidad hoy de escuchar lo mínimo que debes de saber sobre el santo sacrificio de la misa. Mucha gente, la mayoría de los católicos ha dejado de ir a la misa. La mayoría ya no asiste, ni siquiera a la misa dominical. Y muchos que van con mala actitud. Llegan tarde, se salen temprano, están platicando, están texteando, responden llamadas, se salen del templo. Algunos, los más decentes, se salen del templo. Hay quienes responden la llamada ahí estando dentro de la iglesia donde está celebrando la misa. Hay quienes no solamente responden una llamada, sino que ellos mismos hacen una llamada a otra persona estando en misa. Hay quienes no se comportan como un católico que sabe qué es lo que está pasando allí. Así es que vuelvo a preguntarte, ¿sabes el mínimo de doctrina que deberías de saber sobre la Santa Misa? Y aquí va. Vamos al capítulo 1 de la institución del Santo Sacrificio de la Misa. Por cuanto bajo el Antiguo Testamento, como testifica el apóstol San Pablo, no había consumación o perfecta santidad a causa de la debilidad del sacerdocio de Leví, fue conveniente, disponiéndolo así Dios, Padre de misericordias, que naciese otro sacerdote según el orden de Melquisedec, es a saber, nuestro Señor Jesucristo, que pudiese completar y llevar a la perfección cuantas personas habían de ser santificadas. Bueno, está hablando de la imperfección de la antigua alianza. La antigua alianza tenía un sacerdocio, el sacerdocio del Antiguo Testamento, que quedó abolido porque Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote que viene a instituir un sacerdocio nuevo, eterno, del cual el sacerdocio del Antiguo Testamento, el sacerdocio de Aarón, era solamente una figura, una sombra de lo que sería la realidad. Ahora, es muy importante el sacerdocio porque Dios ha querido santificarnos por medio de sacerdotes. Por eso había sacerdotes en el Antiguo Testamento y ofrecían una santificación, pero imperfecta, que no llegaba a lo profundo del corazón, que no cambiaba al pecador en justo. Era una pureza legal la que ofrecían los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero dice aquí que había que llevar a la perfección a cuantas personas habían de ser santificadas, y para eso se necesitaba un sacerdocio nuevo, y es el que vino a traer Jesucristo. Continúo. El mismo Dios, pues, y Señor nuestro, aunque se había de ofrecer a sí mismo a Dios Padre, una vez por medio de la muerte en el ara de la cruz para obrar desde ella la redención eterna, con todo, como su sacerdocio no había de acabarse con su muerte, para dejar en la última cena de la noche misma en que era entregado a su amada esposa la iglesia un sacrificio visible, según requiere la condición de los hombres. Atención, hago un paréntesis para explicar. Dice aquí que el sacerdocio de Cristo tenía que continuar, claro. Imagínense, si solamente Cristo, sumo y eterno sacerdote, iba a estar presente por un tiempo, solo por algunos años, 33 años aquí entre nosotros. Él podía haber santificado a algunas personas, pero no a todas. Era necesario que su sacerdocio se perpetuara en el tiempo para que todos los hombres de todos los tiempos tuvieran al alcance esta santificación que se da por medio del sacerdocio. Y por eso instituyó en la última cena un sacrificio visible. Lo esencial del sacerdocio es ofrecer un sacrificio a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios instituyó un sacerdocio que, vuelvo a repetir, era un sacerdocio imperfecto, que estaba destinado a caducar, que era nada más sombra o figura del nuevo sacerdocio de Cristo. Y Dios les pidió a los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecer sacrificios. Sacrificar significa ofrecer la vida de una víctima que se inmole en el altar.
la víctima pierde la vida y a Dios se le ofrece la vida porque lo más valioso que tenemos para ofrecerle a Dios es la vida. Ahora, Dios, el verdadero Dios, jamás pidió sacrificios humanos. Para poner a prueba la fe de Abraham, le pidió que sacrificara a su hijo, pero cuando estaba a punto de hacerlo, Dios vio que Abraham era obediente y estaba dispuesto a ofrecer la vida de su hijo, no se lo permitió. También el sacrificio de Isaac, que no llegó a realizarse, era una figura del sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense bien, Dios Padre le pidió a Abraham, nada más como prueba, que le sacrificara a Isaac, su único hijo. Al final no lo dejó hacerlo, pero Dios Padre sí entregó a su único hijo divino a la muerte por nosotros en la cruz. Entonces, el Señor quiso dejarnos un sacrificio nuevo. Él sabía que iba a entregar su vida al Padre muriendo en la cruz y que ese iba a ser el sacrificio propiciatorio para el perdón de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo sí tenía el poder de pagar el precio de nuestros pecados, de nuestra redención. En cambio, la sangre de animales no podía reparar nada. Como Dios, el Dios verdadero, el Dios omnipotente, el Dios infinito, la suma belleza, la suma bondad, el sumo bien, ¿cómo ese Dios iba a quedar satisfecho después de haber sido ofendido tantas veces por los hombres, solo porque se le ofrece sangre de animales? Aquellos sacrificios eran una figura. Era necesario que se le ofreciera a Dios una sangre que sí valiera lo suficiente como para saldar la deuda que tenemos nosotros con Dios, la sangre de su Hijo. Que se realizó ese sacrificio, como he dicho, el Viernes Santo, cuando el Señor murió en la cruz. Pero Dios quiso que ese sacrificio se ofreciera perpetuamente, una sola vez, pero que fuera un sacrificio perpetuo y que quedara visible a todos los hombres, porque los hombres del futuro, o sea, del futuro me refiero con relación a cuando el Señor Jesús se inmoló en la cruz, también necesitaríamos, Dios sabía que íbamos a necesitar ofrecer el sacrificio para la remisión de nuestros pecados. Y necesitábamos un sacrificio visible, o sea, algo que pudiéramos captar con nuestros sentidos, dice, como lo exige la condición de los hombres, según requiere la condición de los hombres, porque nosotros aprendemos por medio de los sentidos. Captamos las cosas por medio de los sentidos primero. Después nuestra inteligencia, con los datos que le dan los sentidos, comprende, entiende lo que son las cosas. Pero todo comienza por los sentidos. Por eso necesitábamos un sacrificio visible. Dice, en el que se representase el sacrificio cruento. Cruento significa con derramamiento de sangre. Entonces, el Hijo de Dios quería dejar un sacrificio en el que se representase el sacrificio cruento que por una vez se había de hacer en la cruz, o sea, su propia muerte en la cruz, y permaneciese su memoria hasta el fin del mundo. O sea, el Señor quiso que recordáramos hasta el fin del mundo lo que Él hizo por nosotros, morir por nosotros en la cruz, y para eso quiso dejarnos un sacrificio visible, para que cada vez que lo viéramos, ese sacrificio, que participáramos en él presencialmente, recordáramos lo que Él hizo por nosotros. Dice, y se aplicase su saludable virtud a la remisión de los pecados. Atención, no solamente es recordar, recordar es importante, pero de nada serviría que fuéramos a la misa solamente a recordar que Cristo murió por nosotros si efectivamente ese sacrificio no se ofreciera por nuestros pecados. No se aplicase, por eso dice aplicar su saludable virtud, o sea, su poder salvífico a la remisión de los pecados que cotidianamente cometemos. O sea, como
hasta el fin de la historia habrá en la tierra hombres pecadores y hombres que no solamente pecamos una vez, sino que pecamos muchas veces. Ojalá que cada vez menos, con la gracia de Dios. Pero lamentablemente pecamos muchas veces. Por eso, muchas veces necesitamos que se nos apliquen los beneficios saludables, la virtud saludable del santo sacrificio de Cristo en la cruz. Para que se nos pudieran aplicar los méritos de Cristo en la cruz, Dios quiso dejarnos un sacrificio al que pudiéramos asistir presencialmente, ya que no estábamos nosotros en el momento de su muerte en la cruz. Y dice, al mismo tiempo que se declaró sacerdote, según el orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo se declaró sacerdote, según el orden de Melquisedec, constituido para toda la eternidad. Ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino. Pongan atención en esto. Está hablando de la última cena. ¿Qué hizo nuestro Señor la última cena? Hay que entenderlo bien para comprender qué es la misa. Fíjense bien, muchas veces cuando se catequiza a las personas de lo que se hizo en la última cena, se les dice que en la última cena Jesús ofreció su cuerpo y su sangre a los apóstoles como pan de vida y como bebida de salvación, como alimento de vida eterna. Esto es verdad, pero no es lo primero. No es la primera intención, digamos, de nuestro Señor Jesucristo. Miren, qué interesante esto. En la última cena, ofreció Jesús a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino. O sea, lo que están diciendo los padres de Trento, que debemos saber todos nosotros, esta es la doctrina católica de siempre, antigua, o sea, la de siempre. Y lo que muy pocos saben es que en la última cena Jesús consagró el pan y el vino, no en primer lugar para darlo como alimento a los apóstoles, sino en primer lugar para ofrecerlo a Dios Padre, su cuerpo y su sangre que estaban ahí presentes en la última cena. Jesús los ofreció al Padre primero. Con esto estaba adelantando lo que iba a ser de modo cruento unas horas después. Unas horas después de la última cena iba a comenzar su pasión y el Señor iba a comenzar a derramar su sangre realmente por nosotros y a ofrecerse al Padre como víctima. Ya desde su agonía, el Señor comenzó a sudar gotas de sangre. Y luego los golpes que le dieron, los latigazos que le dieron. Luego sus manos y sus pies fueron taladrados al ser clavado en la cruz. Él ofreció hasta la última gota de su sangre, incluso ya muerto, el soldado clavó una lanza en su costado y de su costado herido salió sangre y agua. Último que quedaba de su sangre salió, ya muerto nuestro Señor. Allí lo hizo de forma cruenta, murió verdaderamente y ofreció su cuerpo y su sangre. Pero anticipadamente, en la última cena, el Señor ofreció ya al Padre su cuerpo y sangre, su cuerpo que iba a recibir esa tremenda pasión, su sangre que iba a ser derramada, los ofreció en el pan y el vino que consagró en la última cena. Y lo dio a sus apóstoles, ahí viene después, a quienes entonces constituía sacerdotes del Nuevo Testamento, para que lo recibiesen bajo los signos de aquellas mismas cosas. O sea, primero se ofreció al Padre y después se dio a los apóstoles como alimento. Atención con esto, porque la misa no es en primer lugar un banquete. No estoy diciendo que no lo sea, pero no es en primer lugar. ¿Por qué? Porque nos dicen los padres del Concilio de Trento que no inventaron esta doctrina ellos. Repito, es muy importante entender esto. Ellos no inventaron la doctrina. Ellos, como les leí al inicio, se propusieron exponer aquí la doctrina antigua, la doctrina de siempre, la doctrina perenne de la Iglesia sobre la Santa Misa, sobre el santo sacrificio de la misa, y ellos nos dicen que se ofreció al Padre y luego se dio a los apóstoles. Entonces, ¿qué es primero la misa? Es primero
un acto dirigido a Dios Padre, antes de ser un acto dirigido al público, que no se llama público, se le dice la asamblea, pero la misa no es un acto dirigido primero a los hombres, en primer lugar. No es un acto en primer lugar para los hombres, es primero para Dios. Esto cambia todo, ¿eh? Si entendemos la misa como un acto en primer lugar para los hombres, o sea, como un banquete, el banquete quiere decir que Jesucristo se hace presente en el altar en primer lugar para darse como alimento, aunque entendamos la misa como sacrificio, esto cambia todo. O si entendemos que la misa es en primer lugar un acto dirigido a Dios y luego a los hombres. ¿Qué es primero? ¿Es primero el sacrificio o es primero el banquete? Aquí se nos está diciendo claro que es el sacrificio. A quienes entonces constituía sacerdotes del Nuevo Testamento para que lo recibiesen bajo los signos de aquellas mismas cosas, perdón, esto ya lo había leído, mandándoles igualmente a sus sucesores en el sacerdocio que lo ofreciesen por estas palabras: haced esto en memoria mía. O sea, al decir el Señor, haced esto en memoria mía, le estaba dando una orden a los apóstoles y a todos los que recibirían por medio de ellos el sacerdocio. Él les estaba mandando que ofrecieran ese sacrificio al Padre primero, porque era el sacrificio perpetuo, es el sacrificio perpetuo, y luego que lo dieran como alimento a los fieles. Como siempre lo ha entendido y enseñado la Iglesia Católica. Aquí está, siempre lo ha entendido y enseñado la Iglesia Católica. O sea, los padres de Trento no están inventando una doctrina. No es, bueno, es lo que ellos entendieron. No, ellos están diciendo claramente, esto es lo que siempre ha entendido y enseñado la Iglesia Católica. Porque habiendo celebrado la antigua Pascua que la muchedumbre de los hijos de Israel sacrificaba en memoria de su salida de Egipto, se instituyó asimismo nueva Pascua para ser sacrificado bajo signos visibles a nombre de la Iglesia por el ministerio de los sacerdotes, en memoria de su tránsito de este mundo al Padre, cuando derramando su sangre nos redimió, nos sacó del poder de las tinieblas y nos transfirió a su reino. Y esta es, por cierto, aquella oblación pura que no se puede manchar por indignos y malos que sean los que la hacen. Vean, vean, esto es importante. No puedo comentar todo porque se haría larguísimo. Yo espero que se comprenda lo que estoy leyendo. Algunos puntos más importantes los explicaré, los comentaré, otros no, por razón de tiempo. Pero miren, dice aquí que esta oblación pura, o sea, lo que se ofrece en la misa es Cristo mismo. No se puede manchar por indignos y malos que sean los que la hacen. O sea, aunque un sacerdote sea un vil pecador, un pecador empedernido, todos los sacerdotes somos pecadores, necesitados de la gracia de Dios. Pero hay sacerdotes que luchan contra el pecado y con la gracia de Dios superan el pecado mortal y tal vez de vez en cuando caen en algún pecado venial, pero viven en gracia de Dios. O si caen lamentablemente en algún pecado mortal, inmediatamente se confiesan y siguen adelante, permanecen en gracia. Y hay otros sacerdotes que no. Hay otros sacerdotes que no se empeñan en su vida de santidad. Incluso sacerdotes que viven en estado de pecado. Bueno, aunque uno de esos sacerdotes que vive en estado de pecado ofrezca el sacrificio, la oblación que ofrece es pura y santa porque no depende de él. El sacrificio es agradable al Padre no por razón del sacerdote que ofrece, sino por razón de su Hijo, que es el que está presente como víctima y además su Hijo también está presente en el sacerdote. Entonces, Dios ve al, al contemplar al sacerdote ofreciendo el sacrificio, Dios ve a su Hijo ofreciendo su sacrificio, su cuerpo, sangre, alma y divinidad por nosotros. Claro, también ve los pecados del sacerdote y se los va a cobrar. Si el sacerdote no se arrepiente, tendrá que pagar terriblemente.
por haber ofrecido en estado de pecado el santo sacrificio. Pero mientras Dios permite que esto suceda, porque ese sacrificio, a pesar de los pecados del sacerdote, le es agradable a él. Y este es por ciento aquella oblación pura, dice, que no se puede manchar. La misma que predijo Dios por Malaquías, que se había de ofrecer limpia en todo lugar a su nombre, que había de ser grande entre todas las gentes, y la misma que significa sin oscuridad el apóstol San Pablo cuando dice escribiendo a los Corintios, que no pueden ser partícipes de la mesa del Señor los que están manchados con la participación de la mesa de los demonios, entendiendo en una y otra parte por la mesa del altar. Esta es finalmente aquella que se figuraba en varias semejanzas de los sacrificios en los tiempos de la ley natural y de la escrita, pues incluye todos los bienes que aquellos significaban, como consumación y perfección de todos ellos. O sea, todos los sacrificios del Antiguo Testamento prefiguraban el santo sacrificio de la misa. Siguiente capítulo. El sacrificio de la misa es propiciatorio no solo por los vivos, sino también por los difuntos. Mucha atención, por favor. Estamos recordando la doctrina básica, lo mínimo que debes de saber como católico bien formado sobre la Santa Misa. La mayoría de los católicos no lo sabe, por eso ni va a la misa. Y un buen número de católicos que asiste a la misa tampoco lo sabe o no lo entiende con claridad, por eso se portan tan mal en la misa. Dice, y por cuanto en este divino sacrificio que se hace en la misa se contiene y sacrifica incruentamente. A ver, si cruento significa con derramamiento de sangre, muriendo verdaderamente la víctima, incruento quiere decir un sacrificio en el que no hay derramamiento de sangre, ni la víctima muere. O sea, Jesús no vuelve a morir en la misa. Se representa sacramentalmente su santo sacrificio. No se representa, atención, su presencia real, sustancial. O sea, después de la consagración, el pan ya no es pan, solo permanecen las apariencias del pan. Esto ya lo expliqué en el video sobre la Eucaristía, así es que no profundizaré. Después de la consagración ya no es vino, lo que hay en el cáliz es la sangre del Señor. Pero no sucede en la misa que Cristo sea otra vez azotado, escupido, crucificado y muerto en la cruz. No, no. Se representa sacramentalmente su pasión al consagrarse separadamente el pan y el vino. En su pasión, como en todo sacrificio, se separa la sangre del cuerpo de la víctima y así pierde la vida la víctima. Hay separación de cuerpo y sangre. Eso sucedió en la pasión de Cristo, en la pasión cruenta. En el sacrificio de la misa, esta separación se representa sacramentalmente al consagrar el pan y el vino de modo separado. Ya explicamos en el programa anterior sobre la Eucaristía que en una hostia consagrada está todo Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Lo mismo que en cada gota de la sangre del Señor contenida en el cáliz. Entonces, esto dice aquí, se contiene y sacrifica incruentamente aquel mismo Cristo que se ofreció por una vez cruentamente en el ara de la cruz. O sea, fíjense bien, en la misa verdaderamente se ofrece Cristo porque está realmente presente, escondido bajo la especie del pan y bajo la especie del vino. Entonces, el sacrificio es real, la presencia es real y es sustancial. O sea, el pan se convierte en su cuerpo y el vino en su sangre. Pero es un sacrificio incruento. Es el mismo sacrificio de la cruz, solo que sobre el altar se representa de manera incruenta. Cristo no muere en cada misa. Enseña el Santo Concilio que este sacrificio es con toda verdad propiciatorio y que se logra por él
que si nos acercamos al Señor contritos y penitentes, si con sincero corazón y recta fe, si con temor y reverencia, conseguiremos misericordia y hallaremos su gracia por medio de sus oportunos auxilios. O sea, ¿qué significa sacrificio propiciatorio? Que se ofrece para alcanzar el perdón de los pecados. Pero fíjense las condiciones. Atención, no a todos este sacrificio les perdona sus pecados. Hay ciertas condiciones que debe cumplir el penitente, o sea, o el que asiste a la misa, para que ese sacrificio que se ofrece en el altar le haga bien, sea verdaderamente propiciatorio para él. Hay que recordarlo, dice, si nos acercamos al Señor contritos, la contrición es arrepentimiento sincero, dolor por haber ofendido a Dios. Penitentes, o sea, humillados, dispuestos a repararle al Señor con nuestra penitencia por el mal que le hemos hecho. Con sincero corazón. O sea, arrepentidos de verdad. No fingiendo que estamos arrepentidos, pero esperando volver a pecar después. Y recta fe. Recta fe. O sea, creyendo lo que estamos presenciando, teniendo toda la fe de la iglesia. Si con temor y reverencia, esa es otra condición, acercarnos con temor y reverencia. Muy importante, por eso las misas no pueden ser payasadas, no pueden ser shows. O sea, la misa no es una fiesta, al menos al estilo del mundo. No lo es. Por eso no vamos a la misa a divertirnos, a que el Padre nos cuente chistes. Temor y reverencia. Todas estas condiciones, todas estas disposiciones las debemos de tener cuando vamos a la misa para que ese sacrificio propiciatorio nos alcance el perdón de los pecados. Conseguiremos misericordia y hallaremos su gracia por medio de sus oportunos auxilios. En efecto, aplacado el Señor con esta oblación, atención con esta palabra, aplacado. El sacrificio de la misa aplaca la ira de Dios. Esto es algo de lo que ya no se habla. Y no se habla porque no se quiere mencionar la ira divina. Pero el sacrificio propiciatorio se ofrece para aplacar la ira de Dios, justa ira, causada por nuestros pecados. Es importante ofrecer el sacrificio porque así se aplaca la ira divina. De hecho, en otro video que publiqué en mi nuevo canal, si no lo conocen, conózcanlo, el canal de los Sagrados Corazones en YouTube. Acabo de hacer un video en el que explico la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, sus 4 grandes mensajes, y explico cómo el Sagrado Corazón le pidió a Santa Margarita María que todas las noches del jueves al viernes cada semana ella pasara postrada con el rostro en tierra 1 hora en la noche, de las 11 a las 12 de la noche, orando para aplacar la ira divina, para pedir misericordia por los pecadores y para darle gozo a Jesús, para reparar por el dolor que le causaron sus apóstoles al abandonarlo en su agonía. Entonces, Dios necesita ser aplacado. Para eso tenemos el santo sacrificio. No lo podemos aplacar ni ofreciéndole nuestra propia vida. Lo único que realmente aplaca la ira divina es la sangre del Hijo de Dios. Dice, con esta oblación y concediendo la gracia y don de la penitencia, perdona los delitos y pecados por grandes que sean. Porque la hostia es una misma, uno mismo el que ahora ofrece por el ministerio de los sacerdotes, que el que entonces se ofreció a sí mismo en la cruz. O sea, en la cruz de Cristo, ¿quién se ofreció? El Hijo de Dios. ¿Quién se ofrece en la misa? El Hijo de Dios. Está presente verdaderamente en las especies eucarísticas. Bajo las especies del pan y bajo las especies del vino está presente real y verdaderamente, sustancialmente, nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, aquí, por el ministerio de los sacerdotes, Cristo se hace presente y lo que sucedió en la cruz se actualiza en el altar. La misma víctima, porque no hay otra, el mismo oferente, el mismo sacerdote. ¿Quién fue el sacerdote el Viernes Santo cuando Cristo murió en la cruz? Él mismo se ofreció. Él lo había dicho antes. Él había dicho, nadie me quita la vida, yo la doy porque yo quiero. Tengo poder para darle y tengo poder para volverla a tomar. O sea, Él se ofrece al Padre. En la misa, Cristo está en el sacerdote. Por eso el sacerdote es consagrado por la imposición de manos del obispo para actuar en la persona de Cristo al celebrar la Santa Misa. Y esto sucede aunque el sacerdote sea un pecador. La única diferencia es el modo de ofrecerse. En la cruz el modo fue cruento. En la misa es un modo incruento. Ahora, los frutos, por cierto, de aquella oblación cruenta se logran abundantísimamente por esta incruenta. Miren, atención. Los frutos de la oblación cruenta, o sea, los frutos de la muerte de Cristo en la cruz aquel viernes, se logran abundantísimamente por por esta oblación incruenta. O sea, cuando tú vas a la misa con todas las disposiciones que ya mencioné, arrepentido, con contrición, con temor, con reverencia, con penitencia, si vas bien dispuesto, recibes en la misa los frutos del sacrificio de Cristo en la cruz. Tú y yo no pudimos estar allí cuando Él murió, pero sí podemos estar en la misa. Y como todos los días cometemos pecados, por eso necesitamos ir a muchas misas. Por eso vayan a la misa hoy que pueden. Vayan a la misa. Deben de ir por obligación los católicos todos los domingos y los días de precepto que manda la iglesia. Pero además, si puedes ir a la misa todos los días o algunos días de la semana, asiste. No esperes a que mueras y que ofrezcan por ti misas. A lo mejor ni las van a ofrecer. Cada vez está sucediendo, cada vez más, que las nuevas generaciones están perdiendo la fe. Si tus hijos, tus descendientes pierden la fe y tú mueres, no van a mandar decir misas por ti. Pero además, te aprovecha mucho más cada misa que tú asistes presencialmente ahora que estás vivo que las misas que se van a ofrecer por ti después de muerte. Es sacrificio propiciatorio. Dice, tan lejos está que ésta derogue de modo alguno aquella. O sea, la misa no deroga el sacrificio de la cruz. De aquí es que no solo se ofrece con justa razón por los pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades de los fieles que viven, sino también, según la tradición de los apóstoles, por los que han muerto en Cristo sin estar plenamente purgados. O sea, aquí se nos recuerda la doctrina sobre el purgatorio. ¿A quién le trae más beneficio la misa de los difuntos? ¿A quién le trae beneficio? ¿A las almas del cielo? Pues no, porque las almas ya que están salvadas ya no necesitan nuestras oraciones. Los que están en el infierno tampoco, porque un condenado no saldrá del infierno aunque se ofrezcan muchas misas por él. El infierno es castigo eterno. ¿A quién le beneficia? A los que están en el purgatorio, los que murieron en Cristo, o sea, en estado de gracia, pero no estaban plenamente purgados. No purificaron aquí en esta tierra, no se purificaron totalmente de los pecados que cometieron. Pero dice aquí que es por tradición apostólica. Atención, la iglesia no se inventó
la doctrina del purgatorio. La iglesia no se inventó el ofrecer misas por los difuntos. Es doctrina de los apóstoles. Lo está diciendo un concilio ecuménico, no nos están engañando. Quien no crea esto está llamando mentirosos al Papa que aprobó este decreto y a todos los obispos que participaron en el Concilio de Trento. O estaban engañados ellos diciendo que era doctrina de los apóstoles, estaban confundidos, en realidad los apóstoles no enseñaron esta doctrina, o estaban mintiendo. Pues ninguna de las dos. Si en un concilio ecuménico, en un acto tan solemne, en un decreto tan solemne, se nos dice que esta es tradición de los apóstoles, es porque es la realidad. Los apóstoles enseñaron, y obviamente ellos enseñados por Cristo, que había que ofrecer sacrificios también por los difuntos. Ahora, de las misas en honor de los santos. Y aunque la Iglesia haya tenido la costumbre de celebrar en varias ocasiones algunas misas en honor y memoria de los santos, enseña no obstante que no se ofrece a estos el sacrificio. Atención, el sacrificio solamente se le ofrece a Dios, no a los santos. ¿Eh? Solamente a Dios se le ofrece el sacrificio. Pero, dice, solo a Dios que les dio la corona. De donde es que no dice el sacerdote, yo te ofrezco, oh San Pedro, oh San Pablo, sacrificio. No, sino que dando gracias a Dios por las victorias que estos alcanzaron, implora su patrocinio, para que los mismos santos de quienes hacemos memoria en la tierra se dignen interceder por nosotros en el cielo. Entonces, ¿se pueden hacer misas en honor a los santos? Sí, pero en primer lugar hay que recordar, el sacrificio solo se ofrece a Dios. Nosotros tenemos en el calendario litúrgico fiestas de los santos. Muchos días del año celebramos algún santo y ofrecemos la misa en honor a ese santo, pero hay que entender lo que significa esto. Quiere decir que ofrecemos a Dios un sacrificio dándole gracias por las victorias que alcanzó ese santo en la tierra con la gracia de Dios y para pedir el patrocinio, la protección de ese santo a los que estamos aquí en la tierra. O sea, lo recordamos aquí en la tierra, como dice, para que ellos que están en el cielo intercedan por nosotros. Del canon de la misa. Le llamamos canon de la misa a la oración con la que se hace la consagración. Es la parte central de la misa. Y quiero recordar una cosa, al menos en el rito latino, por siglos, por muchos siglos, hubo solamente una forma de consagrar, o sea, una oración para consagrar el pan y el vino y ofrecer el santo sacrificio a Dios, que se llamó el canon. Ahora se les llama plegarias eucarísticas. Pero canon era importante porque canon significa norma, regla. O sea, la iglesia elaboró este canon romano, tardó más o menos la iglesia en elaborarlo unos 600 años, partiendo de la tradición de San Pedro. San Pedro fue el que llevó a Roma la tradición de lo que había pasado en la misa, en la última cena. Recuerden, Roma la evangelizaron Pedro y Pablo. Nosotros pertenecemos al rito romano católico. ¿De dónde viene el rito romano? Pues de Roma. ¿Cuál fue el apóstol que evangelizó Roma? Pedro y Pablo también. Pablo también fue apóstol verdadero. Pero de estos dos apóstoles, el que estuvo presente en la última cena fue Pedro. Pablo no. Pablo cuando habla de la última cena dice, yo les transmito lo que a mí me dijeron, lo que yo recibí. En cambio, Pedro llevó a Roma la tradición de lo que él recibió, de lo que él vio, lo que él escuchó con sus propios oídos, lo que él presenció, incluso lo que él recibió. Bueno, a partir de esa tradición de Pedro, la iglesia con mucho cuidado, muy lentamente, fue añadiendo frases,
gestos, palabras para embellecer esa consagración. No es que Pedro, cuando llegó a Roma, ya usaba el canon romano, no, no, no. Pero el núcleo del canon romano seguramente sí es la tradición de Pedro. Entonces, tardó 600 años más o menos la iglesia en elaborar esta oración y una vez que quedó fijada, se le llamó canon, o sea, regla. Era la oración que debería decirse para consagrar. Ningún sacerdote tenía permitido, y hasta la fecha, ningún sacerdote tiene permitido inventarse una oración para consagrar. Mucho menos cambiar las palabras de la consagración. Si cambia las palabras de la consagración, la misa es inválida. Pero un sacerdote no tiene permiso de agregarle o quitarle a las oraciones que la iglesia aprueba para hacer la consagración. Pero por muchos siglos solo fue una, el canon de la misa. De ese canon está hablando aquí. Y siendo conveniente que las cosas santas se manejen santamente, constando ser este sacrificio el más santo de todos, estableció muchos siglos a la Iglesia Católica para que se ofreciese y recibiese digna y reverentemente el sagrado canon. Atención, miren cómo se expresan los padres de Trento de este canon que ellos no inventaron, que ellos recibieron. Muchos siglos antes se había elaborado. Les digo, más o menos 600 años tomó, estábamos en el siglo XVI, 900 o 1000 años antes del Concilio de Trento ya estaba elaborado el canon romano. Y dice, estableció muchos siglos a la Iglesia Católica para que se ofreciese y recibiese digna y reverentemente el sagrado canon. Pero escuchen, tan limpio de todo error, que nadie incluye, que no ha de entender en sumo grado cierta santidad y piedad, y levante a Dios los ánimos de los que sacrifican. Porque el canon consta de las mismas palabras del Señor y de las tradiciones de los apóstoles, así como también de los piadosos estatutos de los santos pontífices. Por eso tiene un valor especial el canon romano. En la misa tradicional solo existe todavía el canon romano, no hay otras plegarias eucarísticas, no hay otra forma de consagrar más que eso. Lamentablemente, lo que sucede en la misa actual es que la mayoría de los sacerdotes no utilizan el canon romano. ¿Por qué? Porque les parece largo, les parece aburrido, porque hay plegarias eucarísticas, sobre todo la 2, que es la que oyen casi en todas las misas, la más breve. Es una lástima que la brevedad sea el criterio para decidir qué oración usamos para ofrecer a Dios el santo sacrificio, la ofrenda más agradable que le podemos ofrecer. Pero así estamos en este tiempo. De las ceremonias y ritos de la misa. Siendo tal la naturaleza de los hombres que no se pueda elevar fácilmente a la meditación de las cosas divinas sin auxilios o medios extrínsecos, nuestra piadosa Madre la Iglesia estableció por esta causa ciertos ritos. Es a saber, que algunas cosas de la misa se pronuncian en voz baja y otras en voz más elevada. Esto se nota mucho en la misa tradicional. En la misa actual, celebrada según el misal del Papa Pablo VI, sí existen algunas oraciones que el sacerdote dice en secreto, pero en la misa tradicional son más las oraciones. Por ejemplo, las oraciones del ofertorio se hacen en secreto siempre. El canon romano, el sacerdote lo dice en voz baja. Y así otras oraciones. Pero dice aquí que nuestra piadosa Madre la Iglesia estableció por esta causa ciertos ritos, a saber que algunas cosas de la misa se pronuncian en voz baja y otras en voz más elevada. Además de esto, se valió de ceremonias, como bendiciones místicas, luces, inciensos, ornamentos y otras muchas cosas de este género
por enseñanza y tradición de los apóstoles. Atención, por enseñanza y tradición de los apóstoles. No quiere decir que los apóstoles les dijeron a sus sucesores, miren, cada cosa que se utilice en la misa, esto se tiene que utilizar. No, 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 sería ingenuo decir eso. Pero los apóstoles ciertamente dejaron algunas ceremonias de la misa que se conservaron. Por eso el rito tradicional tiene un valor muy especial, porque es el que tiene continuidad directa o con la misa que se celebró en Roma en tiempos de Pedro, que se fue desarrollando lentamente, lentamente con el paso del tiempo. Esa misa recibió un desarrollo orgánico. Bueno, con el fin de recomendar por este medio la majestad de tan grande sacrificio y excitar los ánimos de los fieles por estas señales visibles de religión y piedad a la contemplación de los altísimos misterios que están ocultos en este sacrificio. O sea, pongan atención. Esas ceremonias que algunos llaman formas, las formas, dicen, son formas, las formas no son importantes, lo importante es el fondo. ¿Para qué tanta genuflexión? ¿Para qué golpes de pecho? ¿Para qué tanta cosa? Pues son cosas externas, son cosas superficiales, son formas. Vámonos al fondo. Y muchos por eso descartan y cambian y hacen lo que les da su gana con estas ceremonias de la misa. O sea, bendiciones, luces, inciensos, ornamentos, etcétera. Porque los ven como formas nada más. Pero aquí se nos dice, ¿para qué son esas formas? Más correcto decirles ceremonias, ritos. Sirven para excitar los ánimos de los fieles por estas señales visibles de religión y piedad a la contemplación de los altísimos misterios. O sea, es que quien conoce el rito romano tradicional, celebrado con solemnidad, comprende de lo que estoy hablando. San Juan Newman, eh, San John Henry Newman, recientemente declarado doctor de la Iglesia, se convirtió del anglicanismo al catolicismo. Y cuando era anglicano, advertía a sus hermanos anglicanos que no se dejaran fascinar por las solemnes ceremonias de la misa católica. Fíjense qué interesante. Él sabía que la misa católica llamaba la atención de los mismos anglicanos. Y le decía, no, 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 no se van a dejar engañar por eso. Bueno, hoy sigue llamando la atención de jóvenes la misa tradicional. Es una lástima que esté prohibida, limitada en muchos lugares, pero la verdad no la puede cambiar nadie. Es una realidad que muchos jóvenes, no viejitos, no ancianos que recuerdan lo que vieron de niños, no, 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 jóvenes están buscando la misa tradicional. Algunos la buscan y no la encuentran, la quieren tener, pero no les permiten tenerla. ¿Pero por qué la buscan jóvenes? ¿Y por qué si la buscan jóvenes no la quieren permitir? Es verdad que hay entre los que buscan la misa tradicional gente con malas actitudes, pero no me digan que entre los que van a la misa nueva todos tienen la mejor actitud. También hay gente mala ahí. Es que trigo y cizaña hay en todos los ambientes. En el ambiente de la misa nueva hay trigo y cizaña. En el ambiente de los que prefieren la misa tradicional hay trigo y cizaña. Pero no vamos a prohibir la misa, suspender la misa, la nueva, solo porque ahí hay trigo y cizaña, porque hay cizaña. ¿Y el trigo? Igual. Entre los que buscan la misa tradicional, ¿hay gente que es cizaña? Sí, sí hay. Pero por eso hay que castigar al trigo. Eso es lo que no parece justo. El hecho es que buscan elevarse a los altos misterios gracias a estos ritos y ceremonias que muchos llaman formas. ¿Ok?
¿Cómo vamos? Espero que vayamos bien. Por favor, déjenme saber en los comentarios si se está comprendiendo este tema. Y bueno, pues es momento en que les recuerdo que me ayuden a mover los algoritmos para que este video llegue a más personas. Por favor, denle un like al video, por favor. Clic al botón que tiene el dedo pulgar hacia arriba. Asegúrense de que el botón de suscripción en YouTube diga suscrito, por favor. Si quieren recibir aviso de nuevos videos en mis dos canales, porque ahora tengo dos canales, quieren recibir aviso por WhatsApp cuando yo subo un nuevo video y recibir una que otra comunicación que yo mando a los seguidores de la red, dense de alta en la red que tenemos en WhatsApp. Ahí está el número, por aquí, por este lado, ahí arriba. Manden alta al número de WhatsApp que aparece en su pantalla. Les va a llegar un mensaje en automático pidiéndole su nombre. Todos ustedes saben mi nombre. Yo no quiero una red de gente anónima. Yo quiero saber quién está en mi red también. Y de dónde son. No, no es la dirección. Nada que te ponga en peligro. Solamente queremos saber de dónde nos contactas. Y te daremos de alta en la red y recibirás aviso cada vez que suba yo un nuevo video en cualquiera de mis canales. Si quieres ayudarme a continuar este apostolado, mi trabajo es gratuito, los medios que yo ocupo no son gratuitos para mí. Si te parece que este apostolado vale la pena no solamente para que le des un like, sino vale la pena para que me ayudes a solventar los gastos que esto implica, manda al mismo número que está en pantalla, manda el mensaje quiero apoyar y yo te diré cómo me puedes hacer llegar una ayuda. Agradezco a los que ya lo han hecho porque gracias a ustedes sigo aquí y les pido a los que quieran apoyarme, mandar quiero apoyar WhatsApp a ese número y les diré cómo lo pueden hacer. Muchas gracias. Pero vamos a continuar porque esto sigue muy interesante. De la misa en que comulga el sacerdote solo. Quisiera, por cierto, el Sacrosanto Concilio que todos los fieles que asisten a las misas comulgasen en ellas. Fíjense, no está fomentando el concilio que no comulguen los fieles. Dice, el concilio quisiera que todos los que van a las misas comulguen. No solo espiritualmente, sino recibiendo también sacramentalmente la Eucaristía, para que de este modo le resultase fruto más copioso de este santísimo sacrificio. No obstante, aunque no siempre se haga esto, no por eso condena como privadas e ilícitas las misas en que solo el sacerdote comulga sacramentalmente, sino que por el contrario las aprueba y las recomienda. ¿Por qué? Atención. Pues aquellas misas se deben también tener con toda verdad por comunes a todos. O sea, la misa que ofrece un sacerdote solo, si es el caso que tiene que celebrar la misa solo, o con un ayudante, o una misa en la que solo él va a comulgar porque los que están presentes por alguna razón no pueden recibir la Eucaristía. Esa misa se ofrece por todos, por toda la iglesia. Parte también porque el pueblo comulga espiritualmente en ellas. O sea, aún si los que están allí no pueden comulgar sacramentalmente, pueden comulgar espiritualmente. Y parte porque se celebran por un ministro público de la iglesia. No solo por sí, sino por todos los fieles. O sea, el sacerdote ofrece la misa siempre, no solo por él mismo, sino por todos los fieles, que son miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, esto nos dice algo muy importante. No voy a profundizar mucho, pero la misa no es en primer lugar para la gente. Es un acto que el sacerdote ofrece a Dios. Por eso el sacerdote no debe celebrar misa basado en, hoy sí tengo gente, por lo tanto celebro misa porque hay gente. Hoy no hay gente, entonces no celebro la misa porque no hay gente. No, es que celebras la misa para Dios. También para la gente, sí, pero en primer lugar para Dios. El sacrificio es para Dios. Y se ofrece el sacrificio por toda la iglesia. Capítulo 7. Del agua que se ha de mezclar en el vino que se ofrece en el cáliz. Amonesta además el Santo Concilio que es precepto de la iglesia
que los sacerdotes mezclen agua con el vino que ha de ofrecer en el cáliz. Esto se hace en lo que se llama el ofertorio. Ya porque se cree que así lo hizo Cristo nuestro Señor. Fíjense bien, se cree que así lo hizo Cristo nuestro Señor. Aquí no lo están afirmando con toda certeza, pero están mencionándolo. Un concilio ecuménico está mencionando que se cree que así lo hizo Cristo nuestro Señor. Aun si no fuera así, no pasa nada. Están diciendo se cree, pero un concilio ecuménico, donde están todos los obispos reunidos. Decreto aprobado después por el Papa. Ya también porque salió agua juntamente sangre de su costado. Entonces, la mezcla del agua con el vino nos recuerda que salió sangre y agua del costado de Cristo. ¿Esto lo sabían o no lo sabían? Déjenme saber en los comentarios. Y en cuya mezcla se nos recuerda que el misterio, y llamando el bienaventurado apóstol San Juan a los pueblos aguas, se presenta la unión del mismo pueblo fiel con su cabeza Cristo. O sea, el agua nos representa a nosotros y el vino representa a Jesucristo. Representa la unión de la humanidad con la divinidad. Qué interesante. Es que todo en la misa, podría hablar horas y horas de lo que significan los ritos y las ceremonias de la misa. Capítulo 8. No se celebre la misa en lengua vulgar. Explíquense sus misterios al público. Aunque la misa incluya mucha instrucción para el pueblo fiel, sin embargo, no ha parecido conveniente a los padres que se celebre en todas partes en lengua vulgar. O sea, la lengua vernácula se le dice, la lengua de cada nación. Con este motivo manda el Santo Concilio a los pastores y a todos los que tienen cura de almas, que conservando en todas partes el rito antiguo de cada iglesia, aprobado por la Santa Iglesia Romana, madre y maestra de todas las iglesias, con el fin de que las ovejas de Cristo no padezcan hambre, o los párvulos pidan pan y no haya quien se los parta, expongan frecuentemente, o por sí o por otros, algún punto de los que se leen en la misa. Fíjense bien, el concilio mandó que la misa se siguiera celebrando en latín, no en lengua vernácula, pero mandó también que se explicara la misa y que poco a poco los sacerdotes durante el año estuvieran explicando algún punto de los que se leen en la misa. No solamente las lecturas, de los versos de la escritura que contiene el rito de la misa de todos los días, de las oraciones litúrgicas. Dice, en el tiempo en que ésta se celebra y entre los demás declaren, especialmente en los domingos y días de fiesta, algún misterio de este santísimo sacrificio. O sea, les dice a los sacerdotes, celebren en latín, pero catequicen bien, asegúrense de que el pueblo entienda la misa. No que entienda cada palabra de la misa. Ahora miren, no voy a entrar en la discusión si fue bueno o fue malo permitir que la misa celebre en lengua vernácula, pero les digo un punto para reflexionar. Supuestamente, ahora la gente entiende la misa porque se dice en su lengua. Pero, a ver, miren, yo he visto un montón de misas, sobre todo donde van los obispos, misas importantes, ordenaciones sacerdotales, la misa crismal. ¿Y qué ves normalmente en una misa crismal, en una misa donde va el obispo, una misa solemne? ¿Qué ves? ¿Qué está haciendo la gente, la mayoría? Está haciendo esto. Está grabando todo. No está poniendo atención, está grabando. Quiere su video de lo que está pasando en la misa. Yo he visto sacerdotes, me tocó ver una vez, un sacerdote en plena consagración, en una concelebración de Jueves Santo. Estaba extendiendo la mano porque estaba concelebrando al momento de la consagración, una mano extendiéndola hacia el altar y la otra sosteniendo el celular filmando. La pregunta es esta. Todos entienden ahora las palabras, cada palabra de la misa porque se dice en la lengua vernácula. Pero la pregunta es, ¿entienden realmente lo que es la misa? Esa gente que hace de la misa un show, ¿entiende realmente lo que es la misa?
No digo todas, no digo todas las personas, pero sí que las hay. Quinceañeras y mamás de quinceañeras y papás de quinceañeras e invitados de quinceañeras que ven la misa como si fuera un show de una parte de la fiesta de la muchachita que cumple 15 años. Y todo lo hacen en la misa de manera que el centro para ellos de la misa es la muchachita que está ahí. ¿Entienden la misa? No la entienden. Entienden las palabras, pero no entienden qué es la misa. ¿Entienden la misa los novios que dicen, esta es mi boda y quiero que se haga así y así, así? La mamá de la novia que se la pasa necia siempre, tratando de que su hija luzca toda la misa. No digo todas las mamás, pero las hay así. Las he visto muchas veces. La gente que se la pasa no poniendo atención al santo sacrificio que se ofrece en el altar, sino viendo a los novios, filmando a los novios, tomándoles foto. ¿Entienden lo que es la misa? No entienden, no tienen idea. Así es que es falso decir que simplemente con que la misa se rece o se diga en el idioma vernáculo, que con eso ya la gente entiende, ¿no? Eso es falso. Hay que catequizar. Y si se acusa de que antes la iglesia rezaba la misa en latín y la gente no le entendía, pues la misma acusación se puede hacer ahora. Ahora les digo una cosa, me consta, porque yo he estado, conozco ambos ambientes, el ambiente de la misa celebrada con el misal del Papa Pablo VI, el ambiente de la misa tradicional, y eh, es verdad que en el ambiente de la misa nueva hay gente que entiende bien la misa, entiende lo que es y participa con mucha devoción. Sí, sí, es verdad. Pero también es verdad que notas en la mayoría de las misas que hay gente que no entiende lo que es la misa. Y se le nota en las actitudes, se le nota en sus irreverencias, se le nota en la manera como se para, como se sienta, como se comporta en la misa. Bueno, la verdad, yo creo que entre la gente que va a la misa tradicional, eso se nota menos. No digo que es perfecto, no, pero ciertamente se explica más, se habla mucho más de lo que es la misa, se dan estas catequesis más en el ambiente tradicional que en el ambiente de la misa actual. Ahora, esto no estoy aquí yo menospreciando eh, a unos o otros católicos. Lo que estoy diciendo es que tenemos que catequizar, tenemos que enseñar esta doctrina. El problema es que hay sacerdotes, y también lo sé directamente, que fueron formados con una cierta hostilidad o prejuicio a todo lo que era tridentino. Y por lo tanto, esta doctrina no la estudian, no la leen y no la pasan a sus fieles. Capítulo 9. Introducción a los siguientes cánones. Porque luego vienen unos cánones para reafirmar la misma doctrina que ya se expuso o sobre todo para condenar herejías. Estos cánones no los voy a leer porque realmente lo que hacen es condenar lo contrario a lo que ya se expuso. Si alguien los quiere leer, es muy fácil. Busquen decretos del Concilio de Trento o decretos sobre el santo sacrificio de la misa, Concilio de Trento. Lo pueden buscar en internet y pueden leer estos cánones. Yo por cuestión de tiempo ya no los voy a leer y comentar. Pero espero, queridos hermanos, que con esto ustedes hayan repasado, si es que ya lo sabían, el mínimo que un católico debe saber sobre el santo sacrificio en la misa. Y si alguno de ustedes no sabía estas cosas, bueno, me alegro de que yo haya sido el medio por el cual ustedes hayan escuchado esta doctrina que no es mía, sino es la doctrina de la Iglesia Católica y la doctrina de siempre. Les recuerdo cómo lo introdujeron los padres, la doctrina antigua, la tradición apostólica, lo que la Iglesia siempre ha creído, siempre ha enseñado sobre el santo sacrificio de la misa. Así es que
Les invito a que se propongan de aquí en adelante vivir más intensamente cada misa ahora que comprenden mejor este santo sacrificio, este santo misterio. Vamos a pedirle a la Virgen que ella nos ayude a vivir cada misa de nuestra vida con la máxima atención, con la máxima reverencia, con la máxima contrición de nuestros pecados, con la mayor fe posible. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Conserven su fe y que viva Cristo Rey.